Hoy vamos a ver el tema de interrupciones. Hemos visto ya en clases anteriores que el microcontrolador interactúa con el mundo exterior y las interrupciones van a ser un mecanismo también para comunicarse con ese mundo exterior, de forma que vamos a poder ejecutar tareas de forma periódica o vamos a poder responder de forma rápida a cambios externos que no tienen por qué estar sincronizados con nuestro microcontrolador. Normalmente los vamos a detectar por flancos, ya veremos que podemos decidir si flanco de subida, de bajada o ambos, o por nivel, y además nosotros configuraremos en qué pines vamos a permitir que el mundo exterior nos genere interrupciones. Al evento externo le llamaremos trigger o disparo, y provocará la ejecución de lo que se conoce como una subrutina de interrupción, la Interruption Service Routine. Vamos a llamar hilo, que en inglés es thread, a un camino de ejecución de software. La rutina de interrupción de servicio, de la Interrupt Service Routine, la rutina de servicio de interrupción, llamaremos que se ejecuta en background. Background quiere decir el fondo o segunda plano, y será destruida en el momento en que se acabe la interrupción. Por tanto, las variables locales y todo eso desaparecerá. Y entonces pues, se volverá haciendo un salto, ¿no? Un branch. Se creará un hilo nuevo para cada petición de interrupción y cada interrupción pues, tendrá sus propias variables locales y registros. En un sistema multihilo, los diferentes hilos van a colaborar para realizar una tarea conjunta. Por consiguiente, va a haber una necesidad de que se comuniquen entre ellos. En cambio, cuando nosotros trabajamos con un computador de propósito general, puede ser que se estén ejecutando diversas funciones o procesos sin ningún objetivo común. Pues, por ejemplo, vosotros ahora, si tenéis abierto Zoom y el correo electrónico, evidentemente el programa de Zoom hace sus cosas con sus variables y el correo electrónico hace las suyas con sus variables, pero Zoom no está colaborando con el correo electrónico. Cuando nosotros trabajemos con hilos, los hilos sí que van a compartir el acceso a dispositivos de entrada-salida, recursos del sistema, variables globales, etc. En cambio, los procesos pues, van a tener variables globales que van a ser separadas. En estas clases de microprocesadores lo que vamos a hacer es implementar programación multihilo, porque nuestro software sí que va a cooperar para un propósito común. No vamos a hacer dos cosas distintas, como podemos estar haciendo ahora en nuestro ordenador de sobremesa, sino que lo que vamos a hacer es que colaborarán para un propósito común. Si miramos un poco de vocabulario, podemos hablar de armar o arm un dispositivo. Quiere decir que vamos a permitir el disparo hardware de interrupciones. En cambio, cuando esté desarmado, querrá decir que está desactivado, que no se van a producir interrupciones. Cada interrupción potencial va a tener su propio bit para armar o desarmar, y el enable, que quiere decir habilitar, nos va a permitir o no interrupciones para todo el sistema de interrupciones. Por tanto, podemos habilitar o deshabilitar algunas en concreto de algunos pines, o podemos desactivarlas todas con estas funciones que ya os suenan, porque en las prácticas ya habéis visto que poníamos el enable interrupts y el disable interrupts. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce una interrupción? Pues lo que se hace es que primero se acaba la instrucción actual y a continuación se suspende la ejecución del programa en curso. Entonces almacenamos en una pila el valor de los registros, el contador de programa, el link register, etcétera, toda una serie de registros que pueden ser más o menos dependiendo de si estamos utilizando la unidad en coma flotante o no. Entonces esos registros se almacenan y el link register se pone a un valor específico que va a tener un valor u otro dependiendo de lo que queramos hacer. Si nosotros queremos memorizar solo los registros básicos, el valor será este de aquí. Si queremos también memorizar los registros de las operaciones en coma flotante, que nosotros no haremos, pues el valor sería este otro. De la F, una E. El interrupt program status register lo vamos a poner con el número de la interrupción que se está procesando. Y
el contador de programa se cargará con el valor de la dirección de memoria del interrupt service routine. Entonces, cuando se hace este cambio del programa principal a la rutina de interrupción, se habla de un cambio de contexto o context switch. Entonces, son esos 5 pasos que hemos visto: se acaba la instrucción actual, los registros se almacenan en una pila, en el link register ponemos el valor este que hemos visto antes, se pone el número de la rutina de interrupción y cargamos en el contador de programa la posición en la cual tiene que ir a ejecutar la rutina de interrupción. Los 5 pasos es lo que llamamos el cambio de contexto. Por otra parte, también podemos tener un cambio de contexto cuando cambiamos de una interrupción a otra. Las interrupciones ya veremos que se les pueden dar prioridades y puede ser que estemos haciendo una interrupción pero nos entre otra que tiene una prioridad mayor. Pues si entra otra con prioridad mayor, haríamos un nuevo cambio de contexto y tendríamos que volver a salvar toda esta información, volver a hacer ese cambio de contexto. ¿Qué es la rutina de servicio de interrupción? Pues es un módulo software que se ejecuta a petición de un módulo externo que normalmente es hardware. Puede haber una rutina de interrupción muy larga que maneje todas las peticiones de interrupción, o podemos tener muchas de pequeñitas y entonces cada evento externo ejecutará una o ejecutará otra, como veremos a continuación. Nosotros más bien usaremos esta estrategia de tener muchas pequeñitas. El diseño de la rutina de servicio de interrupción dependerá de varios factores y hay un caso particular que usaremos, que es el que usaremos para poder generar interrupciones de manera periódica. Para hacer interrupciones de manera periódica usaremos el SysTick. En cambio, para interrupciones generadas por eventos externos, tendremos que limpiar la bandera, tenemos que bajar la bandera para reconocer que ya se ha hecho la interrupción. En cambio, en el SysTick, la operación esto lo veremos en detalle más en las transparencias posteriores. En el SysTick esto no hay que hacerlo, ya lo hace automáticamente. En cualquier caso, después de la ejecución de la rutina de interrupción, lo que se hace es volver a cargar el contexto que teníamos en el programa principal, volver a cargar el valor del contador de programa y de los registros. Una cosa interesante que no está explicado en los apuntes del Balbano es qué diferencia hay entre una interrupción y la llamada a una subrutina. Si os acordáis un poco de lo que habíamos hecho en Digital 2, habíamos visto la instrucción aquella del Jump and Link Register, que nos permitía guardar la posición del contador de programa de la siguiente instrucción a ejecutar y cargar la posición de la dirección de la subrutina. Bueno, pues hay algunas diferencias entre esas llamadas a subrutinas normales como las que habíamos visto en Digital 2 y la subrutina de interrupción. En primer lugar, la instrucción de salto, el Branch with Link, o BL, que se llama en el lenguaje assembler del Cortex-M4, el BL, la instrucción de salto, puede saltar a cualquier posición de memoria. Por otra parte, esta instrucción de salto la utiliza el programador. En cambio, nosotros las interrupciones no las va a generar el programador. El salto lo va a provocar un evento externo. Por otra parte, las instrucciones de salto que nosotros ponemos o que poníamos en Digital 2, esas instrucciones no se pueden enmascarar. ¿Qué es enmascarar una interrupción o un salto? Pues es simplemente deshabilitarlo. Si hay una instrucción de salto, si se cumple la condición, la ejecución se hace. En cambio, con una interrupción, nosotros tenemos la posibilidad de configurar en función de una máscara si, aun cumpliéndose la condición, se ejecuta o no se ejecuta. Y por otra parte, hay otra diferencia importante, y es que cuando hacíamos una instrucción de salto en Digital 2 para ir a una subrutina, únicamente guardábamos la dirección de retorno, únicamente guardábamos la dirección del contador de programa. En cambio, en una rutina de interrupción hacemos un cambio de contexto y guardamos el valor de todos los registros. Cuando nosotros tenemos varios hilos que se comunican, pues por ejemplo la ejecución de la interrupción que se hace en background,
y el programa principal que se hace en primer plano, en foreground. Para que se puedan comunicar necesitan compartir variables globales. Estas variables globales son accesibles tanto por el programa principal como por la rutina de interrupción y será lo que permita que se comuniquen esos dos hilos. El foreground, que es el programa principal, y el background o fondo, que es la rutina de interrupción. Un axioma importante de las interrupciones es que las rutinas de interrupción se tienen que ejecutar lo más rápido posible. La interrupción suele ocurrir cuando es necesario ejecutar una función urgente, pero dentro de esa rutina de interrupción evitaremos en todo lo posible poner bucles, iteraciones, esperas, saltos hacia atrás. De hecho, cuando se trabaja con interrupciones, el porcentaje de tiempo que pasaremos ejecutando la interrupción tiene que ser pequeño comparado con el tiempo que hay entre distintas interrupciones. De hecho, la mayor parte del tiempo estaremos en el programa principal, no en la interrupción. Habíamos visto ya lo que era el concepto de latencia, ¿no? Desde que se pedía un servicio hasta que se despachaba ese servicio, pues había un tiempo de latencia que podía ser de la interface, el dispositivo, etc. Y eso nos había llevado al tema de sistemas en tiempo real, que son aquellos que garantizan que en el peor de los casos la latencia está acotada y es un valor pequeño. Entonces, el ejemplo que siempre pongo del airbag, ¿no? Imaginaros que controlamos un airbag y en el momento que se detecta colisión, pues desde que se detecta hasta que se hincha el airbag, el tiempo que pasa es crítico. Tiene que garantizarse que se hincha antes del tiempo que va a tardar la persona en golpearse contra el volante. Si no, ese airbag no va a servir para nada. Por tanto, en estos sistemas en los cuales la respuesta tiene que ser corta, rápida y tener la garantía de que va a estar acotada, el tiempo va a estar acotado, bounded, acotado a un valor menor, a un valor prefijado, pues lo vamos a poder hacer con interrupciones. Las interrupciones también pueden ser utilizadas para eventos críticos poco frecuentes, como pueden ser fallos de alimentación, fallos de memoria, errores de la máquina, etc. Todo eso no lo veremos. Las interrupciones periódicas las usaremos en nuestro caso para adquisición de datos, eso lo veremos. Pero se puede utilizar también para otras cosas que no veremos, como el acceso directo a memoria. Hay un tema importante también, y es que nosotros podemos decidir forzar que si se nos genera una interrupción, si hay una parte crítica del programa principal que no queremos que quede cortada, podemos hacer que eso sea una operación atómica. Una operación atómica es aquella que una vez se ha iniciado, pueden ser una o más líneas, las que sean, una vez se ha iniciado no se para. Hasta que no se ha acabado ese bloque, no se permite la interrupción. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace simplemente controlando si la interrupción puede entrar o no puede entrar. Entonces, para ello hay un registro en el cual ponemos la prioridad de la interrupción y lo que hacemos es, si nosotros queremos que una secuencia de pasos no sea interrumpida, pues primero desactivar y hacer esa secuencia de pasos y luego volver a recuperar el valor previo que tenía esa máscara de interrupciones, ¿no? Esas prioridades. Entonces, cuando nosotros trabajamos en programación multihilo, que es lo que vamos a hacer nosotros, quiere decir que vamos a tener un programa principal que será el primer plano, el foreground, y vamos a tener múltiples rutinas de interrupción. Si nosotros trabajáramos con sistemas operativos, que no es lo que hacemos en esta asignatura, aunque se pueden cargar en la placa que nosotros trabajamos, se pueden cargar sistemas operativos en tiempo real. Entonces, si trabajáramos con sistemas operativos, sí que podríamos tener múltiples hilos en el primer plano, que no serían rutinas de interrupción. Para poder construir estos hilos y sincronizarlos, hay varias maneras que veremos ahora un poco por encima, aunque tampoco lo vamos a utilizar demasiado en la asignatura, es bueno que os suene por lo menos.
El primero y más sencillo es el semáforo binario, el segundo es el mailbox y el tercero es la cola FIFO. ¿Qué es un semáforo binario? Un semáforo binario es simplemente una bandera que al ser binaria pues solo puede tener dos valores, solo puede valer o 0 o 1 y nosotros pues normalmente le asignaremos un valor. Pues, por ejemplo, podemos decir la bandera switch valdrá 0 si no ha sido apretado y la bandera switch valdrá 1 si ese switch ha sido apretado. Nosotros le asignamos el valor que queramos. Por otra parte, podemos hacer que una variable, su acceso esté restringido a software dentro del mismo fichero y no puedan acceder programas de otros ficheros. Para ello, en la variable añadimos primero el static delante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionaría el semáforo binario. Bueno, pues yo tengo un programa principal que va haciendo una serie de cálculos y de tanto en tanto comprueba el valor de ese semáforo, de esa bandera, de ese flag. Entonces, el valor del flag, si vale 1, hace una operación importante o una serie de operaciones predefinidas y si el flag vale 0, pues simplemente sigue con el resto de operaciones. Entonces, en este caso, quien activa el flag, quien activa la bandera del semáforo binario, es la rutina de servicio de interrupción. En el momento que alguien de fuera pide esta interrupción, se pone el flag a 1 y luego el programa principal, cuando vea que el flag vale 1, pues dentro de sus cosas, cuando llegue a evaluar el flag, si vale 1, hará esas instrucciones. Otra posibilidad es al revés, es actualizar la bandera dentro del programa principal y entonces cuando se ejecuta la rutina de interrupción, si la bandera vale 1, se hace esa operación importante y si no, pues se retorna, se sale de la interrupción y se vuelve al programa principal. Una sofisticación es el método del buzón de correos. Mailbox es caja de correos, buzón de correos. Lo tenéis que imaginar como si fuera un buzón de correos de esos que salen en Australia o en Estados Unidos, ¿no? En los cuales hay un buzón que el cartero pone las cartas y cuando ha puesto las cartas levanta la bandera para que la persona, pues mirando desde la ventana o sin necesidad de ir al buzón, cuando ve que la bandera está levantada, sabe que hay correo dentro. Entonces, realmente el mailbox es una ampliación del método anterior en el cual el estatus, que sería la bandera esta, es el semáforo binario, pero además hay una variable y esa variable contiene un dato. En el método anterior solo señalábamos, en este señalamos y además proporcionamos un dato. Entonces, por ejemplo, si cuando se produce la interrupción es porque hay un dato disponible, pues lo que hace la rutina de interrupción es que lee el dato y lo memoriza en estas variables globales, una para señalizar que hay correo, que hay un dato, y otra que es el dato propiamente dicho. Entonces, desde el programa principal se van haciendo operaciones de otras cosas y de tanto en tanto se comprueba el valor de la bandera esta. Si la bandera dice que hay un dato, pues lo que se hace es coger ese dato, procesarlo y actualizar la bandera a vacío. Si no hay ningún dato, pues lo que se hace es que se sigue con los otros cálculos. Tanto es parecido al anterior, pero aparte de pasar la bandera, status, aquí pasamos un dato. Otro método es que se comuniquen la rutina de interrupción y el programa principal mediante una cola FIFO. La FIFO es First In, First Out. El primero que entra, primero que sale. Entonces, cada vez que hay un dato del mundo externo, interrumpe, lo pone en la cola FIFO y nuestro programa principal pues va haciendo sus operaciones y de tanto en tanto pues mira a ver si en la FIFO hay datos. Si hay datos, lo lee y lo procesa y lo borra de la FIFO. Y si no hay datos, pues lógicamente sigue haciendo esas otras tareas. Entonces, si la FIFO está bien diseñada, aquí lo que conseguimos pues, es que el programa principal no tenga que estar pendiente de cuando el otro va generando datos, sino que este, cuando los genera, los pone en la cola y el programa principal, pues cuando puede, los va procesando. Si está bien diseñado, pues evidentemente la cola no se tendría que llenar. Si se llena, si está llena, pues entonces no podríamos añadir más datos, ¿no?
La otra posibilidad es hacerlo al revés, que los datos los genere el programa principal y sea la interrupción, el periférico externo, el que nos pida datos, y entonces cuando pide datos mira a ver si hay datos. Si no hay datos, si está vacío, vuelve de la interrupción. Si hay datos, pues lo que hace es sacarlo de la FIFO y escribirlo, por ejemplo, en una pantalla. Hay otros tipos de interrupciones en las cuales no hay una entrada o salida hacia el mundo exterior. Decíamos antes de las que se ejecutan de manera periódica. Un ejemplo primero sería tener un controlador digital que ejecutara un algoritmo de control 100 veces por segundo. Bueno, pues nosotros tendríamos el programa principal haciendo sus operaciones y lo que haríamos sería configurar un temporizador, un timer, para que cada 10 milisegundos, eso quiere decir que me lo hará 100 veces por segundo, cada 10 milisegundos ejecute una rutina de servicio de interrupción en la cual pues, actualizará el algoritmo del control, ¿no? Ejecutará el control S, actualizará lo que tenga que hacer, esas 100 veces por segundo. La aplicación que nosotros veremos en prácticas es la interrupción para poder generar una entrada o salida digital. Por ejemplo, si nosotros queremos muestrear en un convertidor analógico digital, en una ADC, un Analog to Digital Converter, 100 veces por segundo, pues lo que haremos será configurar el SysTick para que cada 10 milisegundos interrumpa, y cada vez que interrumpe, la rutina de servicio de interrupción cogerá un valor del mundo exterior. Entonces, si yo interrumpo muy a menudo, pues tendré muchas muestras por segundo. Si espacio el tiempo entre interrupciones, aquí cada flechita de estas sería una interrupción que genero. Entonces, el tiempo este, ya sabemos cómo se hace en el SysTick, lo veremos luego, pues lo que hacemos es cargar un valor de reload para ajustar este tiempo de muestreo que nosotros queremos. Y cada vez que se genera una interrupción, irá al exterior, leerá la muestra y la pondrá en memoria. Para controlar las interrupciones, hay lo que se conoce el controlador de interrupciones anidado vectorial, el NVIC, y en este NVIC resulta que cada una de las interrupciones tiene asignado un vector de 32 bits, que es la posición de memoria en la cual está esa rutina de interrupción. Entonces, hay una directiva en Assembler, que es el DCD, que lo que hace es cargar en memoria un valor. Entonces, se empieza con las posiciones de memoria más bajas. La que son todos ceros es el valor inicial del stack pointer, y el 00, todo ceros excepto 4, que es la siguiente posición, lo que hace es que contiene el vector de reset. Por tanto, cada vez que se ejecute un reset, la máquina irá a buscar en esta posición de memoria la dirección de la rutina donde están todos los procesos que tiene que hacer cuando se resetea la máquina. Hay en nuestra placa 240 fuentes de interrupción posibles y cada una de ellas pues, va a tener su vector de 32 bits. Fijaros que entre una posición y otra salta 4 porque es una memoria direccionable a nivel de byte. Y, por tanto, si cada una de estas rutinas de interrupción tiene un valor de 32 bits, pues ocupará 4 posiciones de memoria, 4 posiciones de 8 bits, nos da los 32. Entonces, el DCD es una directiva que nos permite, es parecido a lo que habíamos visto en Digital 2, cargar valores numéricos o posiciones de memoria en zonas de memoria. Seguramente os sonará, y lo habéis visto ya trabajando con el Keil, que nos aparece siempre un fichero que pone startup.es. Bueno, pues en el fichero este startup.s es donde definimos los nombres de las rutinas de interrupción y las direcciones en las cuales van a estar ubicadas. Esas direcciones se asignan y se guardan en la ROM durante el proceso de compilación, no durante el proceso de ejecución. Entonces, si abrimos, por ejemplo, la práctica 10, acordaros, vosotros trabajáis aquí el Traffic Lights, que es el código en C, pero luego siempre nos sale una pantallita que aquí no hay que tocar nada, os insisto mucho en que toquéis cosas, porque dejará de funcionar. Eso al final ya veremos que estos ficheros de startup, cuando se trabaja con otra placa, hay que usar otro fichero,
pero el propio Keil es capaz de generarlo. El propio Keil, diciéndole con qué placa voy a trabajar, me lo va a generar. Nosotros, como ya tenemos predefinido el proyecto, pues abrimos un proyecto predefinido que ya está puesta aquí toda la estructura de ficheros, ¿no? Pero realmente, si nosotros empezáramos de cero, tendríamos que crear el fichero este startup.s y este fichero nos lo va a generar el Keil. Entonces, fijaros que aquí hay una serie de posiciones de memoria. Lo primero que decíamos era lo del stack, el segundo es lo del reset, y aquí nos aparecen una serie de nombres que son los nombres que nosotros vamos a usar. Entonces, uno importante, por ejemplo, es el sysdig handler. Entonces, cada vez que el sysdig llegue a 0 y lo habilitemos para que genere una interrupción, lo que hará es ejecutar la subrutina que hemos definido con este nombre. Si nosotros queremos definir interrupciones en los pines de los puertos, pues si queremos generar una interrupción en el puerto B, cada vez que se cumpla la condición de la interrupción del puerto B, lo que hará es que ejecutará la subrutina esta de aquí de interrupción. Estos son nombres estándares que nosotros siempre ponemos este nombre y el programa ya sabe interpretarlo porque lo tiene definido aquí en el startup. Pero nosotros podríamos cambiar, no lo vamos a hacer, pero bueno, que sepáis que si en vez de llamarle sysdig handler, que ya lo hemos visto, le quisierais llamar de otra manera, pues sería cuestión de venir aquí a esta línea del startup.s, cambiar el nombre aquí y entonces dentro de nuestro programa, en vez de llamarle de esta manera, usaríamos el nombre que hayamos puesto en esta línea. Entonces, lo que os decía, fijaros que cada uno ocupa 32 bits, por tanto, de uno a otro va saltando 4 posiciones, ¿no? Dos funciones que nosotros vamos a usar, pues por una parte el sysdig handler para interrupciones generadas periódicamente por el sysdig y interrupciones generadas en el puerto F. ¿Por qué el puerto F? Pues porque el puerto F ya lleva integrados o nuestra placa ya lleva 2 switches y esos 2 switches están en el puerto F. Entonces nosotros vamos a poder configurar la placa para que cuando se pulse uno de esos switches se genere una interrupción. Como esos switches están en el puerto F, la función que se ejecutará al cumplirse la condición de interrupción, pues será esta función de aquí. Si nosotros le quisiéramos cambiar el nombre, pues lo podríamos cambiar. Entonces, fijaros que cada interrupción tiene un número. Las 16 primeras, de la 0 a la 15, son cosas que nosotros no podemos tocar, que vienen configuradas. Y luego, a partir de la 16, pues tenemos todas estas otras, de las cuales, algunas de las que vamos a usar, pues es el sysdig handler y el GPIO por TF handler. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de rutina de interrupción. Es importante tener presente que la rutina de servicio de interrupción no tiene ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. Por eso tiene que comunicarse con el resto de módulos mediante variables globales. Si nosotros tocamos aquí el valor de alguna variable global, pues ese valor queda memorizado. Pero fijaros que aquí, delante del nombre de la función, que es donde se ponen los parámetros que devuelve, ponemos void. Void que quiere decir que no devuelve ningún parámetro. Y delante también tenemos un void de que no está esperando ningún parámetro. Las rutinas de servicio de interrupción no esperan parámetros de entrada. Entonces, cuando se apriete el PF4, lo tendremos configurado para generar una interrupción, vendrá aquí a ejecutar esta rutina de servicio de interrupción, haremos la operación que sea, aquí no está puesto, pone pues staff, el material que sea, pero lo que tenemos que hacer es limpiar la bandera de esta interrupción. Entonces, como es el PF4 codificado es 0x10. Esto con el sysdig no hará falta hacerlo. El clear interrupt hay que hacerlo con todos los que no sean el sysdig. Esto lo veremos después, veremos más en detalle los registros y cómo se configuran y lo que significa cada bit. Vamos a ver ahora un tema importante que es el tema de la prioridad. Hay una serie de registros que son registros pues, como los que hemos ido trabajando
Y entonces cada fuente de interrupción, para definir la prioridad que tiene esa interrupción, tenemos que venir al registro que toca. Por ejemplo, para asignar la prioridad del puerto F, tenemos que ir al registro de prioridad número 7. Para tocar la prioridad de las interrupciones generadas por el SysTick, tenemos que venir a este registro que se llama SysPri3. Entonces, cada una de estas fuentes tiene 8 bits. Esto en realidad va del 7 al 0 y luego aquí va del 8 al 15 y luego va del 16 al 23 y va del 24 al 31, pero realmente en nuestro microcontrolador solo podemos dar prioridades entre 0 y 7, donde la 0 es la más alta. Ojo que esto es contraintuitivo, ¿no? Parece que cuanto más alto es el número, más prioridad, y es al revés. Prioridad 0 es la máxima. Entonces, como solo nos permite asignar prioridades entre 0 y 7, quiere decir que con 3 bits ya codificamos entre 0 y 7. Y los 3 bits que se usan son los 3 bits altos. Tanto de los 8 bits del puerto A se utilizan los 5 a 7 para la prioridad del puerto A. Para el puerto F pues se utilizan los bits 21 a 23. Y para el SysTick pues los 3 más altos, que son del 29 al 31. Y además, dependiendo de la fuente de interrupción, pues hay que ir a un registro o a otro para poder asignar la prioridad de esa fuente de interrupción. Por otra parte, hay 5 registros que nos permiten habilitar las interrupciones, el enable. Entonces hay de habilitar y de deshabilitar. De habilitar es el enable, de deshabilitar es el disable. El enable solo permite habilitar y por tanto, si yo intento bajar un bit a 0, eso no tiene efecto. Si yo quiero deshabilitar, lo que tengo que hacer es venir al registro de deshabilitar y escribir un 1. En cambio, también, además, si yo voy al registro de deshabilitar y bajo el 1, lo cambio por un 0, pues eso no tiene efectos. Por tanto, solo afectan escribir unos en el registro enable para habilitar y en el registro disable para deshabilitar. Entonces, si yo quiero habilitar el puerto F, por ejemplo, pues tengo que venir al enable, al registro enable 0 y poner a 1 el bit este de aquí, que es el bit 30, porque es el que corresponde al puerto F. Si miramos el manual lo que nos dice pues es esto, el enable register. Si nosotros escribimos un 1, lo que hace es que habilita la interrupción. Fijaros que escribir un 0 dice que no tiene efecto. Por tanto, solo funciona escribiendo unos. Escribir un 0 no hace nada. También lo que podemos hacer es leer. Si leemos, entonces sabremos si leemos este registro, sabremos si la interrupción está deshabilitada o está habilitada. El disable es el caso dual. Si nosotros escribimos un 1, lo que hacemos es deshabilitar la interrupción. Si escribimos un 0, escribir un 0 no tiene efecto, no hace nada. Y lo que sí podemos hacer es leer para saber si está deshabilitada. El tema de la prioridad, lo que os decía, pues resulta que cada uno de las fuentes de interrupción tiene 8 bits, pero de esos 8 bits solo se utilizan los 3 más altos. Por eso pone aquí que estos 5 otros está reservado, tanto para asignar, por ejemplo, la prioridad de esta fuente de aquí, pues serían estos 3 bits, para estos 3, etcétera, que es lo que hemos visto antes. Pero estos dibujitos pues son los dibujitos del manual. Un poco de recordatorio también el tema del pull-up y el pull-down. Nosotros podemos configurar resistencias de pull-up y de pull-down. Una cosa curiosa, la resistencia de pull-up interna nos garantizan que está entre 13 y 30K, pero la de pull-down está entre 13 y 35. Yo lo estuve mirando y dije, ¿cómo puede ser que no sea el mismo valor? ¿Hay algún error aquí o no? Entonces, siempre lo que hay que hacer es ir al manual y si vas al manual ves realmente pues, que hay un valor nominal que son 20, un valor mínimo de 13 y el valor máximo pues sí es distinto en la de pull-up y en la de pull-down, pero tampoco tiene mayor importancia. Entonces, recordamos un poco cómo funcionaba el tema de las resistencias de pull-down. Pull-down puesta hacia abajo, o la ponemos externa, como está puesto aquí, o no la ponemos externa y la configuramos interna, que es este caso de aquí, es el down resistor.
Esto para la lógica positiva. Cuando cerramos el switch, aquí tenemos tensión. Cuando está abierto, aquí no hay tensión. Para la lógica negativa, la cosa funciona al revés. Cuando no apretamos, hay tensión. Cuando apretamos, pues esto está puesto a masa, no hay tensión. Entonces, nosotros podemos poner la resistencia internamente en vez de externamente y sería pues poniendo el pull-up. Todo esto ya lo habíamos visto, lo tenemos aquí un poco de repaso. Entonces, los sistemas embedidos no solo tienen que generar la respuesta correcta o la salida correcta, sino que además lo tienen que hacer en el tiempo correcto. Lo tienen que hacer a tiempo, no tienen que hacerlo tarde. Entonces, la manera de garantizar la respuesta del sistema de una manera ipso facto, pues es configurando los eventos importantes como una interrupción. Y nosotros podemos configurar las interrupciones de varias formas. Nosotros conectamos a un pin de nuestro microcontrolador el mundo exterior y podemos decirle que responda por flanco ascendente, por flanco descendente, por flanco ascendente o descendente, o sea que se genere interrupción tanto si hay un flanco, un cambio de 0 a 1 en la entrada como un cambio de 1 a 0, o podríamos hacer que las interrupciones vengan por nivel, no por flanco sino por nivel. Normalmente vamos a trabajar por flanco, por nivel no lo vamos a utilizar. Entonces el bit este IB es el interrupt both edges, quiere decir que se genera interrupción tanto si hay flanco de subida como de bajada. En cambio, el interrupt event me sirve para definir si vale 1 es flanco de subida, si vale 0 es flanco de bajada. Y el IS es el interrupt sense. Cuando vale 0, estamos configurando que la interrupción funciona por flancos. Toda esta primera parte de aquí son flancos. Y cuando IS vale 1, pues las interrupciones funcionan por nivel. ¿Cómo se hace para configurar las interrupciones por flanco? Pues lo primero que tenemos es algo que ya sabemos hacer. Lo primero son los pasos que hemos hecho siempre para configurar un puerto de nuestra placa. Lo primero que aprendimos a hacer en el capítulo 6. Lo primero, encender el reloj de la puerta que toca, del puerto que toca. Lo segundo, habilitar que la entrada va a ser de tipo digital, por tanto, Digital Enable. Lo segundo, configurar el PCTL, el multiplex del PCTL. Hay que ponerlo a 0. Los multiplex de 4 bits a 0 para el bit que nosotros, en el cual nosotros queramos que se generen interrupciones. Desactivar, poner a 0 la función alternativa, porque lo que vamos a hacer no es ninguna de las funciones de la tabla de funciones alternativas. El tema del bit de dirección, como es el exterior el que nos genera las interrupciones, pues va a ser una entrada. Tenemos que configurarlo como entrada. Y luego acordaros, había algunos puertos que había que desbloquearlos. Algunos no, pero el PD7, el PC0 y algún otro puerto pues tienen que ser desbloqueados. Y el último paso, limpiar los bits para deshabilitar la función analógica, el AMSL, a 0. Entonces, si nosotros queremos ver las posibilidades, esta tabla resumen que tenéis en los apuntes, yo creo que es bastante útil. El interrupt mask enable es el que permite que haya interrupciones. Por tanto, si queremos que haya interrupciones, que son estos tres pasos de aquí, el interrupt mask enable tiene que valer 1. Si el interrupt mask enable vale 0, va a resultar que no se van a generar interrupciones. Pero una cosa interesante es que si nosotros vamos a mirar lo que ha pasado, pues podremos mirar los valores de si ha habido un flanco o no. Entonces, no se genera interrupción, pero los valores de los registros se actualizan igual. Entonces, esto es lo que habíamos visto antes. El both edges es para que se produzca en los dos flancos, tiene que valer 1. Es en los dos flancos. El IEV es el interrupt event que me permite para decir si es flanco de subida o flanco de bajada, es lo que hemos visto antes. Son estos dos de aquí. Falling, caída, rising, subida. Falling, caída, rising, subida. Y lo otro, pues es lo que ya sabíamos configurar, ¿no?
el bit dir a 0, porque lo que hacemos es tener una entrada, la señal es analógica, es digital, por tanto, estos bits a 0, el IS a 0, porque lo que vamos a hacer es funcionar por flancos y no por niveles. Entonces, si miramos en el manual cómo están definidos los registros, el interrupt sense, el sentido de la interrupción, el manual nos dice que si vale 0, quiere decir que funciona por flanco, edge, transición es contorno, ¿no? Es borde, level es nivel. Por tanto, el manual de la placa cuadra con lo que tenemos en los apuntes. Si queremos la interrupción en ambos transiciones, en el de subida y en el de bajada, pues tenemos que poner el registro este, activarle a 1 para que sean ambos flancos. Si queremos hacer que sea el de caída o el de subida, pues esto lo hacemos con el interrupt event, es lo que hemos visto antes. Entonces, fijaros que cada pin del puerto pues tiene su propio bit, con lo cual yo puedo configurar que en el PF0 funcione distinto de en el PF4 perfectamente, ¿no? Porque cada uno de ellos pues tiene un bit específico para él propio. El tema de la máscara de interrupción, si nosotros queremos que funcione la interrupción, el bit este hay que ponerlo a 1. Si no queremos que haya interrupción, lo que hacemos es enmascarar la interrupción, que no se genere, tenemos que poner el bit a 0. El raw interrupt status es el que nos permite comprobar si ha ocurrido una interrupción en un pin concreto o no. Cuando ocurra, el valor será 1. Si nosotros queremos reconocer el acknowledge de que ya hemos visto la interrupción y ya hemos pasado a ejecutar la rutina de servicio de interrupción, lo que hay que hacer es en el registro clear, en el interrupt clear, poner a 1 el bit de la fuente de interrupción que acabamos de ver, el bit que toque. Por tanto, cada vez que el hardware externo nos provoque una interrupción, se va a activar el bit RIS, el Raw Interrupt Status, y nosotros, una vez lo hayamos visto, pues para bajarlo lo que tenemos que hacer es el clear de ese bit. Entonces, por ejemplo, si queremos borrar las interrupciones de los bits 2, 1 y 0, 2, 1 y 0 codificado en binario es 111, ¿no? Que es 0x07. Pues escribiríamos este valor en el clear register, interrupt clear register. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de programa basado en interrupciones. Aquí las interrupciones ocurren en el puerto F, en el PF4, y resultará que cada vez que se genere una interrupción en PF4 se tendrá la rutina esta del GPIO por TC Handler, la rutina de interrupción. Lo que hará es limpiar, bajar la bandera, tanto el clear, el interrupt clear del 4 y el 4, ¿cuál es? El 4 codificado en binario, en hexadecimal es 0x10. Entonces aquí en este caso lo que hacemos es contar el número de flancos que vamos viendo, ¿no? Y los flancos, ¿cómo los hemos configurado? Los hemos configurado para que los detecte en caída, cuando es un flanco de bajada. Por tanto, la configuración aquí para detectar flancos, pues primero encendemos el reloj, inicializamos la variable que cuenta los flancos aparecidos a 0, el bit dir lo ponemos a 0 porque es entrada, desactivamos la función alternativa, el digital enable a 1, el PCTL a 0, del PF4, la función analógica desactivada, ponemos una resistencia de pull-up en el PF4, decimos que queremos todo esto hasta aquí, que ya conocíamos. Todo esto son cosas que ya hemos hecho. Entonces ahora viene lo nuevo, que es primero decir que queremos que la interrupción sea por flanco,
que no sea en ambos flancos, que sea en el flanco de bajada y limpiamos pues, el clear register. Armar la interrupción quiere decir habilitarla, fijamos la prioridad, en este caso el valor es 5, el 5 es ese valor de ahí, y habilitamos la interrupción. La interrupción para el puerto F, si os acordáis, era el pin 30 antes, y el pin 30 pues equivale a un 4, ¿no? El 31, el 30, 29, 28, pues sí, tenemos un 1 en la interrupción 30, la 30, esto codificado es un 4. Bueno, vamos a ver ahora un tema curioso, aunque no lo vamos a trabajar, es bueno que lo sepáis, y es el tema de los rebotes en los pulsadores. La mayoría de pulsadores, sobre todo los más baratos, presentan rebotes, porque en realidad es un sistema mecánico con un muelle. Y entonces se acaban comportando como un oscilador subamortiguado. Para eliminar esos rebotes, lo que tenemos que hacer es que nuestro sistema ignore cambios que estén separados entre sí menos de 10 milisegundos. O alternativamente lo que podemos hacer es grabar la posición o el tiempo en el cual ha habido un cambio en el switch, y si el siguiente cambio ocurre en menos de 10 milisegundos, ese cambio lo ignoramos. El tema del rebote es que cuando tú aprietas, lo que esperarías es que te saliera esto, y en realidad lo que te sale es una cosa así hasta que se estabiliza y una serie de oscilaciones. Entonces, claro, si tú le dices al sistema que cuando hay un flanco ascendente genere una interrupción, si el switch lo has pulsado y te ha generado todos estos pulsitos, todo este ruido aquí, lo que no puede ser es que te vaya generando interrupciones aquí una detrás de otra. Entonces, como nosotros tenemos acotado el tiempo este del rebote, lo que hacemos es que si aquí detectamos un flanco, ignoramos durante 10 milisegundos, porque 10 milisegundos es tiempo suficiente para que hayan desaparecido los rebotes. Entonces, nosotros podemos hacer el tratamiento de los rebotes por software o lo podemos hacer por hardware. Una manera de hacerlo por hardware sencilla es poner un condensador. Poniendo un condensador, pues esto lo que hacemos es que el condensador se vaya cargando y la forma, en vez de quedar así, pues quede una cosa así y los rebotes desaparecen. Bueno, el tema del SysTick lo habíamos visto ya, tenemos claro que es un contador de 24 bits, empieza cargando el valor n en el reloj, y entonces va descontando 1 cada ciclo hasta que llega a 0, y cuando llega a 0 pues se activa un flag, se activa una bandera. Si nosotros queremos, por ejemplo, generar una interrupción cada 10 kilohercios, pues esto es lo que ya hemos hecho en el capítulo anterior, podemos calcular el valor del reloj. Si la frecuencia del bus son 80 megas, 1 partido por 80, son 12,5 nanosegundos, ¿no? Por tanto, ¿por qué número tengo que multiplicar yo ese 12,5 para que me dé 0,1 milisegundos, que es el tiempo entre interrupciones cuando quiero una interrupción a unas frecuencias de 10K? Bueno, pues como sabéis que cuenta del n hasta el 0, son n más 1, el valor del reloj será despejando, pues en este caso, 7.999. Entonces, diferente respecto a lo que ya hemos visto del SysTick. La inicialización del SysTick va igual. Primero, ponemos a 0 el enable para configurar el SysTick. Por tanto, deshabilitamos el SysTick. Segundo, cargamos el valor de reloj. Tercero, limpiamos el flag simplemente escribiendo cualquier valor en el registro current. Seleccionamos que el reloj que vamos a usar es el Clock Source 1, la fuente de reloj. Habilitamos el SysTick y, a diferencia de lo que habíamos hecho hasta ahora, la única diferencia es que ahora vamos a poner este bit de aquí, que he marcado en verde, a 1. Este bit lo poníamos a 0 antes porque no queríamos generar interrupciones, y ahora para generar interrupciones lo tendremos que poner a 1. Por tanto, en este registro antes cargábamos un 5, ¿no?, que era un 1 aquí y un 1 aquí, y ahora cargaremos un 7, 1, 1, 1. Esa es la única diferencia. Todo lo demás funciona igual. Y
Por otra parte, tendremos que establecer también cuál es la prioridad de las interrupciones del SysTick. Y eso, ya lo hemos visto, va en el registro de prioridad 3. Este es el ejemplo que ya habíamos visto, es el ejemplo para poder hacer cálculos de retardo, cálculos de tiempo precisos. Es el del I 10 milisegundos, ¿no? El wait 10 milisegundos, que hemos utilizado en varias prácticas, lo que os decía. Aquí escribíamos un 5. Escribiendo un 5 no se ejecuta ninguna interrupción. Ahora vamos a ver un sistema en el cual lo que vamos a hacer es el toggle del LED de manera periódica y esa periodicidad la va a forzar el SysTick. Entonces lo que hemos hecho es poner aquí el 7 en vez del 5, que quiere decir poner el bit que habilita las interrupciones del SysTick. Entonces, fijaros que el contador SysTick este irá descontando y cada vez que llegue a 0 generará una interrupción. Cuando se genere la interrupción vendrá a ejecutar la rutina SysTick Handler y la rutina SysTick Handler lo que hace es el toggle del bit. Y aquí adicionalmente nos hemos puesto un contador para que cuente cuántas veces ha ido ahí haciendo el toggle. Entonces, fijaros que es muy parecido a todo lo que ya sabíamos, la única diferencia es habilitar aquí el bit que permite que el SysTick genere interrupciones. Entonces, la configuración del puerto, pues lo de siempre, encendemos el reloj, si vamos a contar el número de veces que hace el toggle, pues inicializamos la variable a 0. Como el PF2 es una salida, porque lo vamos a enviar a un LED, pues hay que poner el bit del PF2 a 1, eso es un 4, desactivamos la función alternativa, habilitamos la función digital, fijaos que todo esto lo está haciendo de forma amigable. Los bits del multiplex del PCTL a 0, deshabilitamos la función analógica e inicializamos el SysTick con un valor 16.000, habilitamos las interrupciones y entonces aquí dentro del programa principal pues podríamos hacer otras cosas o no hacer nada. Esto de aquí es una instrucción para que reduzca el consumo de la placa, para que pase a modo de bajo consumo. Y realmente aquí todas las operaciones las va a hacer el SysTick generando las interrupciones y llamando a la función SysTick Handler. Vamos a ver ahora otro ejemplo que es bastante parecido a lo que tenéis que hacer en prácticas. Se trata de diseñar una interface para unos auriculares de 32 ohms. Y lo que vamos a hacer es generar un pitido de 1 kHz. Para hacerlo más sencillo, ese pitido va a ser una señal cuadrada. Entonces, si nuestra placa da 3,3 voltios y conectamos un altavoz de 32 ohms, si calculamos la corriente, nos sale una corriente de 100 miliamperios. Eso es mucho, es una corriente que no puede proporcionar nuestra placa. Nuestra placa como máximo da 8. Entonces, para limitar esa corriente, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos una resistencia en serie. Si ponemos una resistencia en serie, 3,3 partido por 1500 más 32, me da una corriente de 2,2 miliamperios. Ya es una corriente que mi placa puede soportar sin problemas. Entonces, un tema importante es que para poder generar una señal de 1 kHz, si yo voy haciendo un toggle de la salida, fijaros que yo tengo que generar interrupciones aquí donde he puesto estas flechitas rojas. Tengo que generar una interrupción cada 500 microsegundos. Porque 500 micros más 500 micros, ¿cuánto da? Da 1000 microsegundos o lo que es lo mismo, 1 milisegundo. Entonces, yo aquí genero una interrupción que me pasa de nivel bajo a nivel alto, al cabo de 500 microsegundos genero otra interrupción que me hace el toggle, aquí otra interrupción. Entonces, fijaros que la rutina esta de interrupción lo que hará es simplemente ir cambiando el estado del PA5 y, por tanto, me irá generando una señal cuadrada de una frecuencia de 1 kHz. Si yo quisiera otra frecuencia, pues lo que haría es cargar un valor de reloj distinto para generar las interrupciones más a menudo o más espaciadamente. Entonces, si nosotros sabemos que la frecuencia del bus son 80 MHz, 1 partido por 80 son 12,5 nanos, si yo quiero una interrupción cada 500 microsegundos, puedo calcular cuál es el valor de reloj que necesito. Sale un valor de 39.999. Si la frecuencia del bus no fuera 80 MHz, sino que fueran 16, pues fijaros que
y ya no serían 12,5 nanosegundos cada vez que descuenta uno, no pasaría 12,5, pasaría más tiempo, ¿no? Iría más lento. 1 partido por 16 son 62,5. Entonces, si el bus fuera 16 MHz, para tener la misma frecuencia, el valor de reload ya no son 39.999, sino 7.999. Entonces, la conexión hardware es simplemente poner esa resistencia de 1,5K al puerto PA5, poner los auriculares estos que tienen una impedancia de 32 ohms y hacer que el programa vaya haciendo el toggle pues cada vez que el SysTick genera una interrupción. Y esto me irá generando esta señal cuadrada que tenemos dibujada. ¿Cómo funciona la inicialización? Pues si vamos a usar el puerto A, hay que encender el reloj del puerto A. Lo de siempre, no usamos ninguna función analógica, función regular, hacemos que el PA5 sea una salida, por tanto ajustamos el bit de dirección. Hay un registro que no hemos utilizado todavía, que es el que me permite activar que la salida sean 8 miliamperios. Para conseguir que la salida sean 8 miliamperios, por tanto, que suene más fuerte, lo que tengo que hacer es el registro este del Drive 8. Drive 8 es activar que la salida dé más corriente. Por defecto no la da. Si la quiero, tengo que activar el pin correspondiente. En este caso, el PA5, que es el 0x20. Desactivar la función alternativa, habilitar el digital, desactivar el SysTick durante la configuración, poner el valor de reload, limpiar el flag, establecer la prioridad, que en este caso la ponemos a 0, de las interrupciones del SysTick y habilitar el SysTick, como siempre, como hemos hecho en este capítulo, con un 7. En vez de un 5, como hacíamos antes, con un 7 para que estén habilitadas las interrupciones. Entonces, cada vez que el SysTick lleve a 0, llamará a esta rutina de servicio de interrupción y esta rutina lo que hará es el toggle de la salida, toggle del PA5, con lo cual pues, cambiará, si estaba a nivel alto, cambiará a nivel bajo, si estaba a nivel bajo, pues cambiará a nivel alto. Me irá generando la señal cuadrada. Vamos a ver ahora un último ejemplo y con esto acabamos el capítulo, un ejemplo que yo creo que es bastante chulo, que es el control de un motor de continua con modulación por anchura de pulsos. Realmente nuestra placa tiene opciones y tiene registros para poder implementar la modulación por anchura de pulsos. Pero nosotros aquí lo que vamos a hacer es hacerlo a pelo, currárnoslo nosotros para acabar de hacer un ejemplo más sobre el tema de las interrupciones. Entonces, cuando nosotros queremos controlar un motor, puede ser interesante el poder decidir si queremos darle más o menos potencia. Y una manera de controlarlo es mediante una modulación por anchura de pulsos. La idea de la modulación por anchura de pulsos es simplemente generar una señal cuadrada en la cual el periodo va a ser siempre fijo, el mismo, pero vamos a jugar con el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, acordaros, era el cociente entre el tiempo que está a nivel alto y el periodo total. El periodo total pues, es la suma del tiempo que está a nivel alto más el tiempo que está a nivel bajo. Cuanto más tiempo pasa a nivel alto, mayor es el ciclo de trabajo. Si está igual de tiempo a nivel alto que a nivel bajo, tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Entonces, si el motor conectado directamente a continua estaría chupando una potencia P, al multiplicarlo o al pasarle una señal modulada en anchura de pulsos, pues lo que tenemos es una fracción de esa potencia y esa fracción es simplemente el ciclo de trabajo, lo que en una lógica llamamos la delta, ¿no? Entonces, claro, los motores chupan mucho corriente, eso ya lo habíamos visto. Nuestro microcontrolador como máximo 8 miliamperios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es usar un driver. Y como driver podemos utilizar el transistor TIP 120. Con este transistor pues ya podemos dar más corriente. Fijaros también que la corriente que chupa el motor de continua, pues no es lo mismo si el motor está en vacío que si el motor está arrastrando algo, tiene rozamiento. Podría llegar a ser corrientes de amperios, ¿no? Entonces, para ello, pues ponemos el transistor, ponemos el drive. En esto no voy a insistir porque ya lo vimos
en el capítulo de Switches and LEDs. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de control de un motor y lo que vamos a hacer es tener dos pulsadores. El switch 1 hará que cuando lo apretemos el motor gire más rápido y el switch 2 lo que hará es que cuando lo apretemos el motor girará más lento. Entonces generaremos interrupciones en los flancos de bajada de PF4 y PF0, que son los switches que tenemos ya implementados directamente en nuestra placa Launchpad Diva. El periodo de la señal esta de Pulse Width Modulation tiene que ser mayor para que el motor pues, no se vaya parando en esos flancos de subida y bajada de la señal modulada en pulsos. De hecho, el motor hace como una integración de esa señal y responde al nivel medio. Entonces, para que esto funcione bien, pues tiene que ser mayor la frecuencia de la señal modulada en anchura de pulsos que no la constante de tiempo del motor. Entonces, nosotros en este ejemplo vamos a hacer que nuestra señal cuadrada, la suma del tiempo que está a nivel alto más la suma del tiempo que está a nivel bajo, sea 80.000. 80.000 como valores que pondremos en el reloj. Y el ciclo de trabajo será pues H partido por H. H partido por H más L. Entonces, fijaros, si yo pongo la H a 64 y la L a 16, la suma da 80. Aquí la suma da 80, aquí la suma da 80. Aquí tengo un ciclo de trabajo del 50%, el motor responde al valor medio, el valor medio es este. En este caso, como está más tiempo a nivel alto, pues el valor medio es más alto. En este caso de aquí, el valor medio es más bajo, ¿no? Entonces, mi motor responde al valor medio de esta señal de aquí y yo jugando con el H y el L, lo que haré es que gire más rápido o gire más lento. Cuanto mayor cantidad de tiempo esté a nivel alto, más rápido girará. Cuanto más pequeñito sea el high, pues más lento girará. Entonces tengo estos dos switches que son los de la placa. El switch 2 lo usaré para hacer que vaya más bajo, por lo tanto lo que haré es decrementar la H e incrementar la L. Y el switch 1 lo utilizaré para hacer que vaya más rápido, por tanto incrementaré la H y decrementaré la L. Entonces, vamos a ver la rutina que inicializa el motor. El motor nosotros lo tenemos conectado al PA5, que es lo que tenemos aquí, ¿no? PA5. Por tanto, el PA5 lo configuramos como salida, le activamos los 8 miliamperios, el Digital Enable de entrada lo ponemos a nivel bajo, deshabilitamos el SysTick durante la configuración, cargamos el valor de reload, de momento lo hemos inicializado para que H y L valgan 40.000 los dos, ajustamos la prioridad, habilitamos las interrupciones y ponemos aquí el SysTick Handler para poder ir actualizando el valor de la salida, de la señal de salida, si está a nivel alto o nivel bajo. Entonces, fijaros que si la salida, el puerto PA5 está a nivel alto, lo que hacemos es cambiarlo a nivel bajo. Y al cambiarlo a nivel bajo tengo que cargar el reload del nivel bajo. Si en cambio está a nivel bajo, lo que hago es ponerlo a nivel alto, ponerlo a 1, este pone a 0, este pone a 1, y entonces lo que hago es cargar el reload de H igual a 1. Por tanto, cuando pasa hacia arriba, yo aquí lo que hago que es, pues pongo la salida a 1, porque la salida estaba a 0, y pongo el reload igual a H. Entonces, en el momento que el reloj vaya descontando y llegue a 0, que será este momento, lo que hago es poner la salida a nivel bajo y ahora, en este instante de aquí, en el SysTick, que es donde se me ha generado la interrupción, pongo el reloj a L. ¿Lo veis? Voy jugando para que las interrupciones se me genere una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, etc. Entonces, esto es lo que me da el control del motor, la generación de la señal Pulse Width Modulation. Ahora lo que me falta es el tema de los switches, el tema de la lectura de los switches. Entonces vamos a decidir que el switch funcione por flanco de bajada. ¿Por qué por flanco de bajada? Pues porque ya sabemos que el switch
Cuando no lo aprieto está a nivel alto y cuando lo aprieto está a nivel bajo. Entonces, si yo quiero que responda al apretarlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que responda a flanco de bajada, porque cuando aprieto se me produce un flanco de bajada. Si me produce flanco de bajada, porque estos switches están funcionando en lógica negativa. Al no apretar da 1, al apretar da un 0. Por tanto, al apretar lo que se me está generando es un flanco de bajada. Entonces, encendemos el reloj del puerto F, desbloqueamos el puerto, permitimos cambios en los pines 0 y 4 del puerto F, desactivamos la función alternativa, habilitamos la función digital, configuramos el multiplex de los bits PF4, de los pines PF4 y PF0, deshabilitamos la función analógica, ponemos la resistencia de pull-up para los switches, activamos que sea sensitivo a flancos y no a niveles, que no sea sensible a los dos flancos y que sea sensible al flanco de bajada, que simplemente ir a las transparencias anteriores y mirar cuál era el valor del evento, ¿no?, que teníamos que ponerle para que respondiera en bajada. Limpiar las banderas de las interrupciones. Fijaros que aquí me genera interrupción tanto el 0 como el 4. Ajustar la prioridad y habilitar la interrupción en el puerto F, que es el valor 30. Entonces, cada vez que se produzca una interrupción en el puerto F ¿con qué está conectado? El puerto F está conectado con los switches de entrada. Cada vez que yo pulse o uno u otro, se me genera una interrupción en el puerto F, por tanto, me viene a ejecutar el GPIO port F handler. Entonces, fijaros qué es lo que hacemos. Si está apretado el PF0 y el PF0, ¿cómo lo hacemos? Del puerto F, lo que hacemos es mirar el raw interrupt status, el bit de menos peso, que es el del 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos, el switch 2 era el de bajar velocidad. Switch 2 era el de reducir velocidad. Por tanto, reducir velocidad, ¿qué es? Es hacer que la L sea más grande, que la H sea más pequeña. Entonces, que la H sea más pequeña, pues lo que haremos es que cada toquecillo que le demos al switch, reduciremos el valor de la H en 8000. Por tanto, a la H le resto 8000. En cambio, si el que se ha tocado es el PC4, que quiere decir que vale 1 la posición esta de aquí, ¿no?, el 0x10, lo que hacemos es limpiar el flag de la interrupción y incrementar la H. Fijaros también que, como esto podría ser que me desbordara, que me saliera de madre, lo que hago es que mantengo como mínimo un valor de H de 8000. El motor no se para nunca. Entonces, si es igual a 8000, ya no me reduce y se mantendría en el valor que tiene. Y cuando sube, lo mismo. Yo voy sumando 8000 hasta que llegue al 80000. Si llega al 80.000 e intento acumular, pues se me quedará fijado al 80.000. Entonces, si no, se me desajustaría el periodo ese que hemos calculado. Entonces, como hemos trabajado con la H, ahora, tanto en un caso como en otro, lo que me queda es calcular el valor de la L. Y la L es lo que le falta a la H para llegar a 80.000. Entonces, fijaros que, como aquí todo lo hacemos con interrupciones, el programa principal lo único que tiene es primero deshabilitar las interrupciones para configurar, configuramos el PLL, inicializamos el motor, inicializamos los switches y ahora ya habilitamos las interrupciones. Y en el programa principal pues no hacemos nada, porque todo lo hacemos vía interrupciones.